cambios la industria en el último tiempo. Obviamente pasamos desde niveles peak en la TAM, en los niveles de 2021, por ejemplo, justo en pandemia, hubo niveles de inversión muy grandes, que si bien en el último año no, esto ha ido disminuyendo, vemos que de alguna forma se va robusteciendo y se va consolidando la región si lo comparamos con niveles pre-pandemia. Entonces, ha tenido una evolución donde de a poco se ha ido sofisticando la industria. Vemos que, por ejemplo, en 2023, si bien hubo una inversión de 4 billion en la región, que se parece un poco a los niveles que habían en 2020, por ejemplo, vemos que en términos del número de deals es muchísimo más, es un 43% más que los deals que veíamos en 2020. Entonces, creo que eso muestra también que se ha ido consolidando, que hay un dinamismo mayor en la región, que se ha ido profundizando, más startups tienen mayor acceso a capital, y también se puede ver con otras cosas, o sea, en la misma, en temas de escasez de capital, obviamente las startups salen a buscar otro tipo de funding, como por ejemplo el venture debt, que eso es algo que también ha ido creciendo. Los inversionistas que quieren liquidez y que han visto falta de liquidez en el último tiempo, también eso abre oportunidades para que se generen lo que son, por ejemplo, el mercado de secondaries, que en mercados mucho más sofisticados como en Estados Unidos ya es algo que está dando vueltas hace mucho rato. Entonces, vemos que de a poco hay factores que van sofisticando la industria de la región. Lo mismo, por ejemplo, con el número de exit. Creo que el 2023 fue un número también récord de exit estratégicos, como por ejemplo lo que fue la compra de Pismo por Visa. Entonces, eso mismo también va generando nuevas oportunidades de liquidez para los inversionistas. El tema de los mismos IPOs, que hubieron pocos en el último año, entonces eso también dice, bueno, en 2024 probablemente va a haber una apertura mayor de esos mercados para tener más liquidez, para que hayan más compras estratégicas en la región, y así, una suma de factores. Y ahí con la segunda pregunta que hacías con respecto a cuáles son los factores que son como los drivers de la sofisticación, yo creo que la región tiene muchas ventajas en términos demográficos, o sea, Latam tiene una población súper joven respecto a otros mercados, como por ejemplo Estados Unidos o Europa. eh, También hay niveles de penetración del Internet y conectividad mayores, hay un crecimiento de la clase media, que eso también es un driver para el crecimiento de industrias que proveen necesidades básicas de esa clase, como lo son fintech, e-commerce, health tech, etcétera. Entonces, finalmente eso también va generando un mayor dinámica. Así que un poco larga mi respuesta, pero creo que eso responde a las dos preguntas que me hiciste. Gracias, Maca. Aprovechando, si también nos puedes contar un poquito para que la audiencia sepa más de Driven y acerca de este fondo que tú lideras también. Sí, por supuesto. Bueno, nosotros en Driven, con mi socio Jamie, nosotros tenemos alta experiencia en el mundo del emprendimiento y el Venture Capital particularmente. Jamie es de Estados Unidos, pero está basado acá en Chile hace 9 años. Trabajamos juntos en los últimos 6 años en Fundación Chile y decidimos salir de Fundación Chile para lanzar nuestro fondo Driven. Este es un fondo semilla que está basado, si bien nosotros estamos basados acá en Estados Unidos, el fondo está, perdón, acá en Chile, el fondo está en Estados Unidos, en Delaware, y es un fondo semilla que busca invertir en startups, como bien tú lo decías, ya sea que son enablers del e-commerce, por ejemplo, en temas de logística, payments, sales y marketing, etcétera, o marketplace B2B, que ahí también vemos una oportunidad bien grande, porque son mercados súper poco digitalizados, y por ejemplo Mercado Libre, que de hecho también vengo un poco de ahí, así que conozco bien la industria, ha tenido gran impacto en el tema de digitalizar y acceso al B2C, pero ahora es cuando los marketplaces B2B ya tienen que salir a convertirse en monstruos como este. Así que esos son nuestros dos focos, son startups de toda la región lo que estamos buscando, y si bien actualmente estamos en periodo de fundraising durante todo este año, nosotros ya tenemos el fondo operativo desde fines
del año pasado, así que de hecho hicimos nuestra primera inversión, ya la firmamos la semana pasada, así que en eso estamos hoy día. Buenísimo, qué bueno, Maca, nos alegra mucho empezando con el acelerador en 2024. David o Irra, no sé si alguien quiere complementar esta pregunta. Coincide con con la lectura de Maca de lo que está pasando dentro del ecosistema. Hace poco me tocó justamente hablar de eso, de cómo se ha desarrollado la industria de Venture Capital en Chile. Y creo que hay una lectura de que han habido tres generaciones de VCs en Chile. Estamos en la tercera generación. La primera generación de VC, estamos hablando de 2010 a 2014, son gente que venía del private equity y venía con una mentalidad muy distinta a invertir en este tipo de compañías, tomaban participaciones bastante grandes, el VC se veía como un enemigo del emprendedor. Después una segunda generación que está Manutara, Chile Ventures, bueno, el mismo Clean, que son gente que conocía la industria, ya sea porque eran abogados o conocían algo de la industria. Y ahora hay una tercera generación que es gente que conoce muy bien, ex emprendedores, gente que estuvo metido dentro de compañías de tecnología, que conocen cómo se ve desde adentro y que esa generación de VC hoy día está siendo muy buen inversor para las nuevas compañías. Entonces tenemos una muy buena generación de emprendedores y también una muy buena generación de VCs que yo creo que se ve muy auspiciosa para los años que vienen, que justo nos toca en un momento ya de recuperación de la industria. Entonces, ahora como vamos para arriba con mejores VCs, con mejores emprendedores, creo que lo dije hecho para tu estudio. Creo que ahora en esta nueva ola vamos a producir más unicornios que nunca antes. Buenísimo, David. Y aprovechando que estamos hablando contigo, dos preguntas una para que el público conozca un poco más de ti, de tu trabajo, y otra, siguiendo lo que nos comentabas de todo esto que está emergiendo. Uno, que nos cuentes más de Impacta VC, quiénes son ustedes, qué hacen, y dos, qué sectores crees tú que están emergiendo como los más prometedores en inversión para 2024 hacia adelante. Bien, Impacta C, un fondo 7 millones, invertimos en startups en etapa seed principalmente, algo de pre-seed también. Nos encanta liderar rondas, compañías de base tecnológica con impacto social y o medioambiental. Diría, esto no lo decías antes dentro de la tesis, pero ahora lo digo, no somos fanáticos de biotech ni de productos físicos, a pesar de que sí hay bastante impacto en esas industrias. Es un lugar donde no aportamos tanto valor, nos encanta aportar valor. Para eso armamos este fondo para trabajar de cerca con los emprendedores. Así que Startup Seed en Latinoamérica, con base tecnológica, invertimos un primer ticket entre 100.000 y 500.000, y después un follow-on hasta $1 millón por compañía. Somos muy hands-on, muy hands-on, tan hands-on que trabajo para mis startups. No les pido reportes, no les pido nada, simplemente estoy a su disposición. Les pido que me pidan, esa es mi exigencia. Y estamos armando una red para poder siempre darle acceso a capital, conexiones y conocimiento, las 3C, a nuestros emprendedores en los cuales invertimos. También tenemos Go Impact, que es todo el apoyo que hacemos a emprendedores y al ecosistema, que bueno, la Maca lo vivió con el ETMD y acá en Chile, donde eh, ayudamos al ecosistema, básicamente, y también tenemos programas donde ayudamos a emprendedores. Eso sobre Impacta. Y sobre tu pregunta, eh, bueno, obviamente el VC invierte en el futuro y inteligencia artificial es algo hot y siempre que viene algo nuevo, que se siente que es como el futuro va hacia allá, el VC siempre va a estar detrás de esto. Pero por lo general son hypes. O sea, yo no creo que haya tanto hype durante mucho tiempo en inteligencia artificial. Sí se ve harto hoy día, creo que las oportunidades, bueno, fintech sigue siendo la industria que más se invierte y probablemente va a seguir muy fuerte hasta que tengamos realmente un impacto completo en Latinoamérica y que haya inclusión financiera y que haya acceso a créditos para todo tipo de clases. Y yo creo que eso va a seguir muy fuerte durante bastante tiempo. Hay hartas oportunidades en logística, e-commerce, infraestructura, está todo por digitalizar, aquí está todo por hacer, entonces hay muchas oportunidades y los VC nos damos cuenta que hay oportunidades muy grandes ahí. Y lo que es impacto también. Eh,
se ve muchísimo, hay un nuevo mundo y hay unas nuevas generaciones, millennials y centennials, son generaciones más conscientes y el mundo va hacia allá, hay legislaciones, hay planes, hay muchísimo dinero yendo hacia allá y por lo tanto probablemente es un buen negocio estar metido en impacto y haciendo buenas cosas para el mundo. Buenísimo, David. Y como tú decías, las nuevas generaciones y todo lo que el mundo necesita, pues definitivamente será un buen negocio. Irra, no sé si quieres complementar algo acerca de los sectores, las industrias, qué es lo que está pasando en la TAM de cara a 2024 hacia adelante. Sí, sí. Gracias, José, y gracias por la invitación. Justo hoy publiqué ahí en LinkedIn una gráfica que hicimos de un reporte donde compartíamos como en qué hay apetito para invertir. Y justo, número uno era como business agnósticos, dos fintech, tres agtech con healthtech, y ya de ahí para abajo venía food, SaaS, etcétera. Algo que, aunque no apareció en la gráfica, empiezo a ver ya como una especialización, y ahí seguro David y Maca conocen muchísimo porque creo que Chile está levantando la mano muy duro en eso. Es todo el tema de Climate Tech, donde pues ahí entran diferentes cosas, ¿no? A veces entrará poquito Climate Tech con Bio, a veces es un SaaS, a veces será software, hardware, etcétera, pero como vertical, ¿cómo le hacemos para revertir el tema del cambio climático? Es algo que está empezando a ponerse potente, y justo una como subdivisión del tema combinación arte con food tech, cómo le hacemos para producir comida que no nos destruya tanto ni el medio ambiente y que eventualmente pues pueda ser eh, igual de benéfica, por así decirlo, que lo que hoy día es un alimento lo más natural posible. Diría que son como las dos industrias que veo como que ojalá también que los próximos 2, 3 años ya estén en el top 5. Pero sí, definitivamente coincido con David. FinTech, expedir tarjetas y hacer préstamos sigue siendo lo que sigue moviendo la aguja hoy día. Buenísimo, gracias Irra y gracias David por aclarar esa parte. Entonces nos queda claro acceso a infraestructura de pagos sigue siendo clave, sigue siendo muy importante. David, y creo que Maca también mencionaba el tema de infraestructura para e-commerce, logística, todo lo que haga que nuestras pymes y negocios funcionen mejor. Y Irra, tú decías también toda esta parte de alimentos saludables, health tech, que yo creo que también entra el tema de salud psicológica también, como una tendencia interesante. Sí, Irra. Sí, solo quería como agregar un último punto. De hecho, del último reporte de Finovista, que es una de las instituciones fintechs más importantes de la región, publicaron en su radar de México y justo le llamaban Payments and Remittances. Es como la subvertical de fintech donde más empresas hay, por lo menos en México. Entonces, pues nada, un poquito siendo como zoom en qué específicamente se sigue desarrollando cosas en fintech. Buenísimo. Ahora, pasando a una pregunta. Adelante, David. Te Solo escucho. hacer la impresión de que yo hablo no desde los estudios que Irra está más en contacto con los estudios de lo que está pasando, yo hablo más desde el pulso de mis coinversores, y de lo que siento, lo que están buscando y lo que están, digamos, buscando invertir, más que los estudios. Pero coincido también, AgTech, FoodTech, absolutamente de acuerdo con Isra, que tiene más desde los datos y yo vengo más desde las conversaciones con mis coinversores. No, y de hecho platicábamos con David que la semana pasada estuvo por México en el FLI, un evento ya de referencia para toda nuestra industria, muy recomendado por si ustedes no lo han escuchado, que lo investiguen y que busquen participar el próximo año porque vale la pena participar. Ahora, justamente para las personas que están acompañándonos, que son startups, que son founders, que están desarrollando soluciones y quieren tener un poco más el contexto. ¿Qué consejo les darían ustedes, digamos, como cuáles son esos desafíos, los mayores desafíos para obtener financiamiento de capital en la región y cómo ellos los pueden
superar? No sé a quién le gustaría arrancar. No, no sé si, Maca, no sé si diga. No, o sea, yo feliz que justo me entró una llamada en FaceTime y como que se me cortó todo el audio de José, así que si puedes repetir la pregunta, feliz. Claro que sí. ¿Qué consejos le darías a un founder, una startup que está levantando capital y que lo logra hacer de manera exitosa? Sí, te diría que, bueno, hemos visto, de hecho, como el año pasado fue más un wait and see de los fondos, y de hecho nosotros estábamos en temas de fundraising, así que vimos muchas oportunidades sin invertir en ninguna. Diría que es súper importante que tengan uno súper claro como cuáles son sus planes de expansión en adelante, cuáles son los hitos que quieren cumplir en un periodo por lo menos de 2 a 18 meses, incluso a 2 años, para después salir a armar bien su ronda. Ay, escucho como un eco. Para después salir a armar bien su ronda y poder hacer después ese deployment de capital, cumpliendo los hitos, que esos hitos les permitan después levantar la siguiente ronda. Porque es súper importante estimar bien eso, porque en caso de que, no sé, hiciste una estimación de flujo y resulta que quedaste corto, no lograste cumplir los hitos y después tienes que salir a levantar la otra ronda, es mucho más difícil sin mostrar como esos resultados ya más exitosos de tu startup. Entonces creo que en épocas pasadas se vio de repente que habían startups que salían a levantar rondas muy grandes y al final había un poco este gasto adicional y hoy día vemos que están siendo más cautas. Es importante eso, pero también estimarlo bien para que sea un tiempo considerable, que no te haga después que, no sé, 6 meses después de que ya levantaste esta ronda, tienes que salir a levantar de nuevo sin haber cumplido los hitos y como súper encima de los tiempos y no te da tiempo para concentrarte en tu negocio. Porque salir a levantar capital, y como bien lo sabemos nosotros los VCs que estamos levantando capital, es un full-time job. Así que ese como primer consejo. Y lo otro es que diría que es súper importante también abrir conversaciones con VCs antes de estar levantando ya capital. En el fondo eso también va generando esa sensación como de FOMO, de que los VCs, como fear of missing out, de que nos vamos a perder la oportunidad. Puta, qué interesante está esta startup, pero la verdad que todavía no está levantando capital, entonces vamos a tener ojo y vamos a ir siguiéndola en su camino. Yo creo que eso es súper importante también. Y por el tema de que también los VCs les dan feedback, ¿cierto? Entonces que pueden ese feedback ir implementándolo en su negocio, ir preparando sus negocios para después, una vez que ya tengan que salir a levantar capital, puedan hacerlo de forma mucho más robusta. Así que esos dos consejos les daría. David, algo que nos quisieras comentar en Yo, esa parte. no, a ver, yo tengo un programa de 13 semanas donde enseño a emprendedores a levantar capital y donde tenemos cerca de 100 consejos sobre cómo levantar capital para distintas etapas. Pero si puedo dar un resumen quizás de 40, 50 segundos, eh, esto es un framework para levantar capital en base a experiencias exitosas mías y de gente que entrevisté. Eh, Divido el proceso de levantamiento de capital en una fase que es Get Ready and Sexy. Solamente tienes una oportunidad por una primera impresión y por lo tanto cuando salgas a levantar capital lleva algo que sea interesante y valga la pena ver y revisar. Nosotros como VC vemos cientos y miles de deals al año y por lo tanto no hay mucho tiempo para meterse profundamente en todas las compañías, sino que puede ser interesante, no puede ser interesante y esa primera impresión es súper importante porque eso te va a llegar al siguiente paso en el proceso de inversión de cualquier VC. Get Ready and Sexy. El segundo paso nosotros le llamamos Approach and Connect, tiene harto que ver con lo que dice la Maca, de generar relaciones con los inversores que podrían invertirte el día de mañana. Eh, Ahí es súper importante usar las redes de confianza. O sea, la confianza es transitiva. Si yo confío en José y José confía en alguien y José me presenta hacia alguien con mucha confianza, yo ya confío en esta persona antes de conocerla, antes de llegar a esa llamada. Por lo tanto, los cold emails
los outreach en frío son por lo general poco efectivos para llegar a la puerta de la cocina, llegar más adelante en el proceso. Entonces, es importante encontrar esas canales, gente que confía en ti y quién confía en estas personas. Y esos son los canales que probablemente debería usar para llegar como primer approach. Cuando tu compañía ya es reconocida, el diario habla de ti, otros inversores hablan de ti, ese diario, ese medio por el cual la gente está escuchando sobre ti, es el canal de confianza. Por lo tanto, si te haces famoso o si estás con la cabeza y es la compañía que se ve, probablemente la recepción va a ser mejor en la primera impresión. Esa es la fase 2, approach and connect. Después viene todo el momento de momentum y FOMO, eh, que es, no hay ninguna compañía que se sobresuscribió, que se cerró exitosamente sin tener un buen momento en la compañía. O sea, la compañía va para abajo y es muy difícil que la compañía esté en una ronda exitosa. Y por lo tanto, lo que yo les enseño a los emprendedores, no vendan humo. Si ustedes que van a hacer levantar capital, se deja de vender humo, no dicen estoy negociando con tal persona para que entre el equipo, me llamaron de tal empresa porque están interesados, nada de interés, nada de que podría ser, todo lo que ya es en ese momento, guárdense todo lo que está sucediendo y esto suéltenlo o comuníquenlo en el momento que ya tienen muchas conversaciones abiertas, porque eh, vender humo desde el comienzo hace que sea muy difícil cerrar las rondas al final. Y después el proceso de cerrar la ronda. Ese es como las 4 fases. Levantar capital es un full-time job y por lo tanto eh, tienen que entender eso y si quieren levantar capital mientras hacen otras cosas, no les va a funcionar a menos que realmente su producto o su producción sea impresionante. Y el consejo que daría quizás ahora para este año en específico, 2021-2022 fueron buenos años, 2022 digamos hasta la caída, digamos. Alibank, previo a eso. ¿Qué pasó? Perdí mi... Pero sí te oímos. ¿Me escuchan? ¿Sí te escuchamos? ¿Me escuchan, no? Sí, sí te escuchamos y te escuchamos bien. Bien, algo pasó con mi micrófono. Para este año en específico, 2021-2022 fueron buenos años para levantar capital, para los VCs también, ¿ok? Y por lo tanto tenemos capital comprometido dentro de nuestros fondos para invertir en startups. Como en 2022, la segunda mitad del 2023 fueron años más lentos, el dry powder que se llama, o sea, la capacidad de invertir que tenemos, no es tan baja como se ven en los gráficos. Una cosa es el gráfico, que son los deals efectivamente hechos, firmados, transferidos, que son públicos. Obviamente los privados no se comunican, no se ven en los gráficos, pero sí ahora habría una recuperación más grande donde yo, por ejemplo, en mi caso específico de Impacto ABC, con muchos otros GPs que empezamos en esa época, tengo capital comprometido que este año estoy obligado a invertir. No tengo más tiempo yo tengo un periodo de inversión en mis fondos y tengo que invertir el capital hoy día. Entonces voy a invertir yo de aquí en los siguientes 10 meses, voy a invertir 3 veces más rápido y más capital de lo que voy invirtiendo previo a este inicio de 2024. Entonces, eh, mi recomendación hoy día es estén cerca de aquellos fondos que se lanzaron en 2021-2022 y armen relaciones, generan relaciones con los fondos que se lanzaron en 2022-2023, porque ellos van a invertir en ustedes 2024-2025. Eso. Buenísimo, David. La verdad es que muy interesante la coyuntura que nos explicas y esos insights de la industria que yo creo que pues no son muy evidentes o muy conocidos para todos. Irra, ¿algún consejo? Irra, yo creo que no expliqué esa parte, tampoco no nos has explicado, Irra, qué es Starlinks. Creo que vale la pena también hablar un poquito de eso, pero Irra fue portfolio manager en Valero, este fondo que les explicaba. E IRRA actualmente también colabora con, ¿cómo se llama? Irrazonables, otra institución muy importante en el tema de startups. Así que IRRA, con tu experiencia de todo lo que has hablado con cientos de fundadores, ¿qué consejos les darías? Sí, gracias, José. De Bolón, en Startup Links hacemos dos cosas: ayudar a startups a entender cómo funciona el venture capital y conectarse con inversionistas institucionales. Que de hecho, antes de responderte por ahí, justo le reconozco a David, que es el primer VC que de manera pública escucho que dice, oye, cold reach out probablemente no te va a servir
busca en medida de lo posible, perdón, una warm intro. La mayoría de los VCs, si no es que todos, yo no había escuchado uno que lo dijera así de claro, lo cual es la verdad. Desde hace par de años que lo descubrimos, platicando con founders, tipo, oye, ¿cómo te fue con tu estrategia de cold reach out? Fue como, no, pues pésimo. Le escribí a 50, me contestó uno, le escribí a 100, me contestaron dos. Entonces, gracias por compartir ese insight, David. Ojalá que más VCs puedan abrir un poco la conversación de ese lado. Eh, y la segunda, justo es un insight que está como un insight fantasma, el que diste. El tema de nacieron VCs en 2021, 2022 con dinero y en su primer año hicieron 3 inversiones, 4, el segundo tras 3 y 4, y ya va para medio fondo y pues justo existe esa, no sé si llamarle urgencia, pero sí necesidad de empezar a hacer deployment. Entonces, estos años van a estar interesantes cuando te pones a ver justo de que, oye, pero primer año 3 y 4. Pero bueno, respondiendo a la pregunta, consejos muy puntuales para tratar de no am, redoblar o redecir lo que ya dijeron. Uno, aprende cómo funciona el juego, que es un poco haciendo suma en lo que ambos dijeron. Y lo voy a poner en términos de deporte. A lo mejor tú nunca habías hecho deporte o ya habías jugado fútbol y ahora bici es como jugar básquetbol. Es decir, oye, ya había jugado fútbol, ya había fundado antes una empresa y ahora voy a jugar básquetbol y eso es igual a fundar una startup. Conozco cómo funciona jugar con una pelota, es decir, conozco cómo montar una empresa, pero no cómo jugar básquetbol, no cómo montar una startup. Entonces, tiene sus particularidades que la mayoría de las startups, hasta que no van y se topan con pared, como decimos en México, se dan cuenta que, oye, pues igual no funciona, igual es montar una startup que montar un restaurante. Entonces, veo en dónde puedo aprender cómo funciona este rollo, y así dan con programas como los de David, como nosotros, como otros blogs, como Startupeable, La Neta del VC, podcast, etcétera. Entonces, ahí ya se te fue 1 año o 2 años de tu vida emprendedora, donde probablemente tienes un gran producto y sabes vender, entonces ya tienes ventas, pero si no dominas, si no entiendes los incentivos, las palabras, el juego, las reglas, probablemente instituciones ya un poco más sofisticadas no van a querer jugar contigo porque pues, el tiempo y los recursos no les da para enseñarte a jugar. Cuando existen VCs como Impacta VC y David, que sí tienen ese interés de que, oye, pues no te puedo ayudar de uno en uno, pero pues sí en un programa podemos ayudar a 30, 50, 60, 80, pues podemos hacerlo. Entonces, recomendación puntual, aprende cómo funciona este juego, si no es como meterte a jugar básquetbol con las reglas de fútbol, ¿no? La vas a regar, perdón. Vas a lo vas a patear el balón, vas a querer meter el gol en lugar de canasta. Entonces, más o menos va un poquito por ahí el consejo. El resto creo que 100% de acuerdo con lo que comentaba. Buenísimo, gracias, Irra. Y yo para resumir un poquito, a ver si estamos entendiendo en el público lo que nos han compartido. Maca nos decía, no busques a un VC justo cuando necesitas el capital, hay que hacer una relación antes. David nos explicaba que hay que entender la coyuntura y que actualmente es un año en el que van a existir más inversiones porque se crearon muchos fondos en los últimos 4 o 5 años. Irra nos explicaba, conoce la industria, entiende este juego, de qué se trata, cuáles son sus intensivos. Y David también decía, es un full-time job, que yo creo que eso es clave de entender. Se necesita mucho tiempo para levantar una ronda, es difícil y toca, pues, tocar muchas puertas, de las cuales posiblemente muchas no se van a abrir, pero algunas que van a ser clave sí. Y de hecho es interesante porque, por ejemplo, este tipo de eventos justamente abre la oportunidad de empezar a relacionarse con inversores de la industria, como David, como Maca, Irra, que también está muy vinculado con muchísimos fondos. Estamos ya casi sobre el tiempo, ya llevamos 40 minutos en esta charla.
que de verdad ha estado sumamente interesante. Entonces nos vamos a lanzar de lleno a la última pregunta que nosotros traemos y a abordar una de las preguntas del público. Y esta es una pregunta que desde nuestro trabajo que hacemos en Cuántico creemos que de verdad los que son expertos en responderla son ustedes. Y es, ¿qué necesita la TAM para que haya más inversión de venture capital? En general, ¿qué nos dirían ustedes? El que quiera empezar. Maca, por favor. David, dale, bueno, ya. Em, no, yo creo que, de hecho, lo hablaba el otro día con un VC norteamericano. Hay una cosa que creo que es bien importante, es el tema de la colaboración entre los fondos y entre los distintos inversionistas. Yo creo que eso, de alguna forma, el colaborar, el co-invertir en deal, va bajando las barreras a la entrada, por ejemplo, a inversionistas o microfondos que no tienen, por ejemplo, la capacidad de hacer un buen due diligence. Entonces, si un inversionista de la confianza de ellos está invirtiendo en un deal, probablemente la facilidad de acceder a ese deal y coinvertir es mucho mayor. Así que creo que ahí también se da el tema de la complementariedad del valor agregado de los mismos inversionistas a la startup. Eso es como un win-win para todos los lados, yo creo, tanto para inversionistas como para la startup que está recibiendo esa inversión. Y por otro lado, yo creo que los family office también juegan un rol bien relevante en el dinamismo de la industria. Sabemos que son familias que tienen alta concentración de riqueza y que también han tenido probablemente mucho éxito en sus negocios actuales, entonces tienen mucho que aportar a la startup, no solamente desde el punto de vista del funding o de lo económico, sino también de la estrategia en el negocio. Y yo creo que ahí hay un gap importante entre lo que son los family office de Latinoamérica versus los family office y su participación en el venture capital de otras regiones como Estados Unidos, Europa. Entonces, ahí también hay una oportunidad importante de invitar a los family office a que sean más partícipes de esta industria. Es una industria que se está sofisticando y que obviamente es un activo que puede ser un poco ilíquido, pero que sí tiene sus payoffs en el tiempo. Entonces, creo que es un activo súper interesante de explorar para diversificar esos portafolios. Así que yo creo que por esos dos lados veo una oportunidad de seguir dinamizando esta industria en LATAM. Buenísimo. David. Coincido, me meto. Quiero aprovechar un tip más para emprendedores que están por ahí. Sigan a Startup Link, que está descubriendo los nuevos fondos que aparecen en todos lados. Y si es que están buscando fondos, probablemente se enteren primero gracias al trabajo que hace IRRA. Y ustedes también como Cuántico también que comunican, hay que estar atentos. Está todo pasando hoy día, hay que estar atentos al mercado. Así que ese consejo quería dar también. Eh, ¿Qué necesita? Bueno, en tu estudio tú dijiste más startups, más VCs. Y sí, sin duda. Quiero agregar a esto más LPs, que tiene que ver con lo que dice la marca recién. Los LPs invierten en VCs, los VCs invierten en startups. eh, y por lo tanto, para que haya más startups, tiene que haber más capital que apoye la construcción de startups. Para que haya más startups, tiene que haber más VCs, y por lo tanto, más LPs. ¿Cómo hacemos que lleguen más el PIS? Tiene que ser una industria más atractiva para las familias y los grandes, los corporativos que todavía no se atreven. Hay muchísimo dinero que todavía no se atreven a entrar en esta industria, porque a pesar de que es un asset class que rinde mejor que el resto en el promedio, el riesgo y la variación es demasiado grande. Por lo tanto, te puede ir muy mal y te puede también ir muy bien. Y cuando tienes una segunda, tercera generación, que son los padres o los abuelos que hicieron el dinero, nadie quiere ser el nieto o el hijo que perdió el dinero de la familia, y por lo tanto hay un riesgo que muchas familias no quieren tomar. Eh, y cómo creo yo que se resuelve eso, tienen que pasar dos cosas. Uno, tienen que, las áreas de M&A en Latinoamérica, algo están haciendo. Hay áreas de M&A, hay gente contratada trabajando en áreas de M&A. ¿Qué están haciendo? ¿Dónde están mirando? Y creo que esto tiene que ser mucho más visible. A ellos hay que darles la bienvenida a esta industria, que empiecen a ver para acá, empiecen a hacer, aunque sea compras pequeñas, y nosotros tengamos, aunque sean early exit. Yo me acuerdo cuando yo entré en XTP,
a los 2 meses te vendió una compañía. Yo decía, o sea, exit, buenísimo, sí, y nos quejábamos que se había vendido en 1,5 veces, o sea, el múltiplo decía muy pequeño, pero lo que sirvió que esa gente que haya invertido en esta compañía haya en 2 meses retornado un 50% extra, eso se convirtió, esa gente que invirtió ahí, después invirtió en Burn to Give conmigo, en Betterfly, invirtieron después de nuevo porque le creyeron a la industria. Entonces, tienen que pasar más compras. En el momento en que tengan que suceder, sean billonarias, sería extraordinario, un unicornio, Corner Shop se vende a Uber, extraordinario, genial. Pero también el EX también tienen que suceder. Y esa es una cosa que tiene que suceder, y lo otro que tiene que saber que suceder es que sea visible. El que está haciendo dinero con mercado secundario, que vendió su compañía, el VC que hizo un exit y pagó a todos sus LPs, todo, el LP que invirtió en un fondo que le fue muy bien y que esto trajo abundancia a su familia, él tiene que aprender que, o sea, él tiene que estar dispuesto a decirlo públicamente, porque mientras no sea público, nadie no va a generar FOMO en esta industria, no va a haber gente interesada acá porque no se va a saber que es un buen negocio. ¿Cierto? Entonces tiene que suceder más transacciones, da lo mismo en qué etapa, y también tienen que hacerse más públicos esas salidas para que la gente que está afuera se dé cuenta que es un buen negocio para nuestra industria. Buenísimo, totalmente de acuerdo, David, y yo creo que justamente eso es lo que falta, es esa búsqueda de un punto de salida relativamente temprano y demostrar que es un modelo funcional. Irra, dentro de tu expertise, ¿qué nos dirías para que haya más inversión en general de Venture Capital en LATAM? Creo que aquí David y Macarena le saben más que yo, entonces me voy a limitar a lo que estuvimos haciendo por ahí entre Café y Startup Links con el tema del FUBECA, donde prácticamente hicimos una capacitación intensiva en temas de Venture Capital para potenciales ángeles y el PIS. Y yo creo que lo que he visto sentido es que al final del día lo que falta es interés, o sea, si no me interesa conocer del VC o más bien por qué me interesaría invertir en VC cuando estoy muy cómodamente invirtiendo en ladrillos, en la bolsa, en empresas tradicionales, etcétera. Entonces creo que está mucho relacionado a lo que comparte por ahí David. Cuando pasan estas historias de éxito y se comparten, es como esa primera persona que tomó el riesgo va y le dice a sus otros conocidos con capacidad económica, oye, invertí en esta cosa hace 5 años y hoy me devolvió un rendimiento bastante interesante y además me divertí en el camino porque conocí a estos emprendedores que están haciendo cosas muy interesantes. Entonces, te invito a que descubras, déjate presento y se empiezan a sumar más personas, pero eso tardó 5 años, 7 años, 10 años. Entonces, creo que resumiendo un poquito el punto, ¿cómo le hacemos para que sea interesante el asset class? Eh, la manera más fácil es, como dijo David, compartiendo los casos de éxito. Y así nos podemos ir, ¿no? Con diferentes porqués hasta que lleguemos un poquito al punto, pero sí, al final del día, donde hay buen rendimiento, pues va a haber más interés. Pero bueno, también es un tema ahí, una labor interesante, la de ir acompañando a alguien y decirle, mira, mete tu dinero aquí, funciona así, déjame te cuento, te explico, te acompaño, te presento a este contador, a este abogado que entiende por qué tienes que invertir a través de Estados Unidos, cómo vas a cambiar tu estructura si eres un family office. No vas a invertir aquí en una SAPI en México o una SAS en Colombia, sino allá en Delaware, una cosa en Caimán. Entonces, también hay un componente ahí de educación bastante interesante. Pero bueno, Macarena, por favor. No, de eso solamente quería ahondar en ese punto, Isra, que tú, o destacar ese punto que tú mencionas. Yo creo que la capacitación, la educación de los inversionistas es súper, súper importante. A nosotros con Jamie más de alguna vez nos ha tocado algún inversionista que nos ha dicho, yo no invierto en lo que no conozco. Entonces, bueno, partamos por
conocer más de esto, y yo creo que ahí hoy día hay muchas organizaciones que están haciendo capacitaciones, los mismos VCs. Nosotros, de hecho, como Driven, al ser un VC emergente, somos un VC que es súper transparente y que tenemos llamadas con nuestros LPs de manera trimestral para mostrarles cuáles son nuestros procesos, para mostrarles de qué forma pueden agregar valor directamente a las startups, cómo tomamos las decisiones. Las mismas startups les pueden contar a ellos mismos cómo van avanzando en sus negocios. Entonces yo creo que al final esa apertura les permite a ellos también entender desde dentro de la industria para después poder ir directamente y hacer inversiones en startups directamente. Así que yo creo que es fundamental el tema de la capacitación, y mientras más organizaciones hayan como nosotros, como este tipo de paneles, que al final te dan un poco a conocer más la industria, yo creo que eso siempre suma para que los nuevos actores se sumen. Buenísimo. Gracias, Mac. La verdad es que totalmente de acuerdo. Creo que el tema de la educación también juega un rol clave para que sigamos desarrollando la industria y tener buenos inversores como ustedes. Buenísimo. Bueno, yo creo que ya estamos sobre el tiempo. Hay por ahí una pregunta que hizo Iliana, que no sé si alguien quiere ayudarme a responderla rápidamente. Dice, ¿cómo puedo o qué tengo que considerar al invertir en una startup? Es importante mencionar que tenemos aquí a algunos miembros de CAFI, que es la red de inversión ángel, personas que quieren invertir en startups o en fondos, algunas que ya lo han hecho, otras que tienen la intención y el deseo de hacerlo. Dice, al momento de evaluar una startup y querer invertir, ¿cuáles son los principales criterios que debemos considerar antes de tomar una decisión de inversión? ¿Alguien que quiera responder esta pregunta? Yo parto ahora. Ya, esto tiene que ver, ya. Hay muchos libros y videos en YouTube y hay este contenido sobre qué cosas hay que ver de las compañías. Esto es un bias mío, ¿vale? Lo que voy a decir es solamente más de mi experiencia y en base a los emprendedores exitosos que he conocido y a los que, habiendo fracasado también, en aquellos que he fracasado. Para mí, en la etapa en la que yo invierto, seed y pre-seed, tiene que ver con equipo y mercado. Y hago un doble clic en equipo. En el equipo, para mí hay dos cosas que son claves. Uno, sus estándares, o sea, lo que espera esa persona de sí mismo, de la gente que lo rodea y del mundo exterior. O sea, los estándares de la gente para mí han sido un gran predictor de éxito, ¿vale? Eso con respecto a las personas del equipo. Y lo otro, el por qué es tan importante para él o para ella esta compañía, el éxito de esta compañía. Si es por una oportunidad de negocio, basta con que haya otra oportunidad de negocio mejor al lado para que esa persona mire para el lado versus tener una historia personal, una persona con discapacidad que está haciendo un mundo accesible, una persona que falleció su padre sin seguro, que está haciendo que toda la gente pueda tener seguro de vida, una persona que su padre se suicidó por un sistema de salud mental en el trabajo, que está resolviendo salud mental para organizaciones. Esa gente que tiene problemas cercanos y está resolviendo un problema, tiene un grit, una perseverancia y una pasión por lo que está haciendo mucho mayor que el resto de los emprendedores, y esa perseverancia es ultra necesaria en este ecosistema. No digo que uno no puede ser exitoso si no tiene una historia, digo que si tiene una historia tienes un check muy, muy importante que es ultra necesario, que es la perseverancia. A veces hay compañías que salen fáciles. Hago Facebook, 200.000 millones de usuarios, entonces, bueno, está bien, tenéis tantos usuarios que las cosas te están saliendo bien, pero normalmente la mayoría de los emprendedores les salen las cosas mal en el camino y se requiere de eso. Eso es uno, equipo, y lo otro, mercado, y aquí con una frase, no hay ningún emprendedor bueno que le gane un mercado malo. Tiene que ser un mercado grande y creciendo. Por más que tengas un muy buen emprendedor con un muy buen producto en un mercado decreciendo, difícilmente va a poder realmente retornarte a ti como un fondo de venture capital. Buenísimo. Gracias, David y Maca. Y yo creo que con eso ya estamos claros con la consulta que tenía Iliana. Así que vamos a ir cerrando en estos últimos 4 minutos, 5 minutitos. Antes de cerrar, nuevamente agradecerle a nuestros panelistas expertos. Ya David dejó ahí en el chat su LinkedIn. Los invito a seguirlo, a conectarse. Igual
Pueden buscar a Maca por LinkedIn, a Irra, también a la comunidad Startup Links. Así que de verdad, nuevamente, gracias por estar con nosotros y compartir este conocimiento con nosotros, porque sabemos que es fundamental para que se siga desarrollando la industria. Si alguien quiere seguir analizando lo que ha pasado, tanto David como Maca, ambos son de los inversores expertos que participaron en este estudio que publicamos hace un par de semanas, que mapea cómo estuvo las tendencias de inversión en 2023 y hacia dónde vamos en 2024. Irra también nos estuvo apoyando tanto como experto como aliado de difusión a través de Starlinks. Irra también mencionaba el día de mañana, si ustedes quieren conocer a más inversores, Starlinks mañana tiene un reverse pitch donde van a estar participando 8 fondos y pues básicamente es como el pitch de un emprendedor, solo que en este caso el fondo que cuenta qué hacen, qué invierte, qué está buscando. Yo se los recomiendo mucho, es una manera muy interesante de entender hacia dónde se están enfocando hoy los inversores en la región. El evento está en starlinks.world. Ahí lo encuentran y se pueden registrar. El viernes, como CAFI, tenemos también un segundo evento muy orientado a inversores. Tenemos a Kamal Hassan, uno de los inversores más reconocidos a nivel mundial. Con Loyal VC tienen más de 350 startups en todo el mundo. Justamente compartiendo sobre este evento en un grupo, alguien nos decía que era Venture Partner de su fondo y que de verdad vale la pena escuchar su approach y la manera en la que ellos invierten. Así que totalmente invitados a este evento el día viernes a las 8 de la mañana. Así que ya con eso cerramos esta parte de anuncios parroquiales. Quiero agradecerle nuevamente a David, Maca, Irra, habernos acompañado. Y antes de cerrar, para todos los que nos están acompañando, que quieran encender su cámara para que saquemos una foto del recuerdo, ahí también pedirle el apoyo a Irra. Irra es experto para sacar ese tipo de fotos. No sé cómo le hace, pero le quedan súper bien. Irra, tú nos harías ahí los honores de sacar la foto. Sí, sí, sí. Déjame, abro acá, abro el recortador de pantalla. ¿Listos? Va. Bueno, pueden sonreír en 3, 2, 1. Listo. Buenísimo. Por ahí lo vamos a estar compartiendo. Ahí le ponen like, por favor. Ahí nos siguen en redes si quieren seguirse enterando de este tipo de eventos e iniciativas. Y de verdad, David, Maca, Irra, gracias por su tiempo. Muy contentos y muy felices de haberlos tenido acá con nosotros. Gracias a todos. Listo. Gracias, No, José. gracias a Saludos a ti, José. todos. Que estén muy bien. Gracias. Feliz día, Chao, feliz tarde. chao.